Vamos a continuar nuestra serie Iglesia Gloriosa. En este día nuestro tema es el valor de la iglesia. El valor de la iglesia, o hablamos del costo, el alto costo que se pagó por ti y por mí. Cuando alguien tiene un tesoro, así una joya valiosa, por supuesto que no la usa para traerla por todos lados, ¿no? Tú no te pones un anillo con diamantes y te pones a lavar trastes, ¿verdad? O a hacer mezcla ahí en tu casa, ¿no? O un collar. ¿Sabes? Una de las joyas más valiosas son las joyas de la corona, y tiene que ver con unas joyas que pertenecieron a la reina. Ahora ya ya falleció la reina Isabel II, y esas alhajas están custodiadas, están guardadas en lugares muy especiales. Y también por sencillo que parezca, cuando tú tienes algo valioso, que consideras algo especial, lo cuidas, lo guardas, lo proteges, lo pones en un lugar especial, le das un tratamiento especial. Y así también Cristo a su iglesia. Él ama a su iglesia, y Él la cuida, la ama, la protege por el alto precio que se pagó por ti y por mí. De ahí la importancia de valorar, de apreciar todo aquello que conlleva el precio o el valor de nuestra iglesia. Vea Primera a los Corintios capítulo 6. Primera a los Corintios capítulo 6, los versículos 19 y 20, ¿sí? Primera a los Corintios 6, 19 y 20. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, note, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escucha bien, ¿la iglesia a quién le pertenece? A Dios. La iglesia le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos compró, Él nos redimió. De hecho, el término redimir viene también de una idea de rescatar. Es cuando alguien iba al mercado donde se vendían esclavos, y entonces estaban las personas ahí exhibidas como se exhiben productos o animales, con todo el respeto, y iban en aquellos lugares donde se acostumbraba a comprar o vender esclavos, y la gente pagaba un precio. Y si el que compraba el esclavo, si bien le parecía, él le podía dar una carta de libertad. A ese acto de rescatar y poner en libertad se le llamaba redimir o redención. Pero esa redención sí implicaba que alguien había pagado un costo. Y eso sucedió, iglesia, para ti y para mí. Dios nos vio en una condición de esclavitud. Dios nos vio presos de nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira, éramos esclavos del pecado, éramos hijos del diablo, aunque no nos guste esa expresión. Sin embargo, fuimos comprados por precio. El contexto de este pasaje es bien interesante, porque el contexto, ¿sabes qué? Está hablando Dios sobre la importancia que la iglesia o el creyente se guarde
de los pecados sexuales. Incluso ha dicho: huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, ¿por qué debemos nosotros guardarnos? Porque ya no somos nuestros. Si bien a veces decimos: bueno, si esta alhaja o esta joya o este auto es mío. Bueno, pues en este caso nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Ahora somos pertenencia de Dios, porque Él nos compró, Él nos adquirió. Y por ese motivo nosotros debemos vivir para Dios. Nosotros debemos glorificarle a Él con un corazón sincero, porque ya no nos pertenecemos. El apóstol Pedro, escribiendo en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 18, 1 de Pedro 1, 16, nos dice: porque escrito está, nota, escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados. Ahí está el término redención, sabiendo que fuisteis rescatados, sabiendo que fuisteis comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sí, con la sangre preciosa de Cristo. Sí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. El llamado entonces de vivir en santidad obedece a que fuimos comprados, ya no somos nuestros. Y nota, y nos dice que fuimos comprados por un precio demasiado alto, demasiado valioso. El precio que se pagó por ti y por mí no fue con cosas corruptibles como el oro y la plata, de los metales más preciados en el mundo. O sea, Dios dice: no, lo que yo pagué por ustedes es mucho mayor. Sí, fuimos comprados por el precio de la sangre del Hijo de Dios. La sangre que Jesús derramó en la cruz, la sangre que vertió por sus manos, por sus costados, toda esa sangre que Él derramó aquel día que fue crucificado, fue el precio de nuestra salvación, fue el precio de nuestra redención. Por eso la importancia, el valor de la iglesia. ¿Cuánto vale la iglesia? ¿Cuánto vales tú delante de Dios? Por esta razón debemos ser santos, por esa razón debemos guardarnos para Dios, y por eso no podemos menospreciar la iglesia de Dios, la cual Él compró por su propia sangre, dijo Pablo a los Efesios. ¿Se acuerda cuando leíamos la semana pasada en Hechos 20? Sí, la cual la iglesia, el rebaño del Señor, Él lo compró por su propia sangre. Es como que llegó y preguntó: ¿cuánto vale? Tú llegabas al mercado de esclavos y decías: a ver, ese fortachón que se ve allí, se ve que aguanta, ¿cuánto vale? Y dice: 30 piezas de plata. Era el precio que oscilaba un esclavo. A Jesús le vendieron por 30 monedas de plata, ¿sabía? Le vendieron por el precio de un esclavo. En un sentido, ¿sabes por qué? Porque Él estaba dando su vida para salvar a otros.
Él estaba dando su vida, pero lo que no sabían que estaban vendiendo, Judas estaba vendiendo al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Pero el Hijo de Dios se dio a sí mismo. Él pudo haberse negado, él pudo haber rechazado morir a la cruz, él pudo haber renunciado a ese sufrimiento, pero él no lo hizo por amor. Si era el precio, si era el pago que había de dar por nuestra salvación, él sufrió la cruz. Nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, cuando dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El verso 2, sí, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Nota, había un gozo, pero sabía que venía sufrimiento. Pero el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque él sabía que con su sufrimiento, que con su dolor, que con su sangre derramada, sí, él llevaría muchos hijos a la gloria. Él estaba pagando el precio de nuestra salvación. De ahí que el conde de Zinzendorf, uno de los líderes de los hermanos moravos, así se les conoció a este grupo de creyentes radicales, sí, allá en los 1800, este hombre, el conde de Zinzendorf, tenía un título de nobleza, pero él renunció a sus riquezas, renunció a su herencia. Con su dinero él compró un buque, un barco, y todos aquellos que le siguieron así les conocieron como los moravos. Ellos tenían un lema. El lema de los moravos era: almas para el Cordero, para que haya valido la pena la aflicción de su alma. Para que haya valido la pena la aflicción de su alma, el sufrimiento de Jesús, el precio que se pagó, la sangre que se derramó, todo el dolor que él padeció en la cruz. Sí, eso es cuando tú y yo vemos a una persona, a una sola persona venir a Cristo, tú dices: valió la pena. Valió la pena el sufrimiento de Jesús. Por eso la iglesia debe entender cuánto vales. Dile al que está a tu lado: eres valioso, hermano. Eres inmensamente valioso. ¿Sabes cuánto se pagó por ti? Sí. No podemos, por eso es que es delicado meterse con la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que Dios más ama. Hace muchos años estaba yo comenzando mi vida cristiana. Yo le pregunté a mi pastor era un hombre sabio, y yo le pregunté a mi pastor, le dije: oiga, pastor, ¿qué es lo que Dios más ama? Y me dijo: lo que Dios más ama, mira, Oscar, lo que Dios más ama es su iglesia. Y con el paso de los años yo he descubierto cuánta razón tenía el pastor. Hoy está en la presencia de Dios, pero sabes, somos lo que Dios más ama. Sí, Él dio su vida por nosotros. Por eso debemos apreciar, amar a los hermanos, amar a los demás, porque además, sabes, la iglesia es la expresión en la tierra, es la máxima expresión de Dios en la tierra. Óyeme bien, la iglesia es la máxima expresión de Dios en la tierra. ¿Cómo? Sí, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y por tanto la iglesia debe ser la mayor expresión del amor de Dios, del favor de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios en la tierra. La manera en que Dios diseñó que el mundo conozca a Jesucristo, que el mundo conozca al Dios no conocido, es a través de la iglesia. La gente adora lo que no sabe. Cuando Pablo llegó a Atenas encontró muchos altares. Entre ellos encontró un altar que decía: al Dios no conocido.
Entonces, cuando Pablo se para ahí en el Areópago, en Atenas, era como la máxima tribuna donde hablaban filósofos, donde hablaban poetas y gente ahí que influía en el pensamiento de los griegos. Ahí le dieron la oportunidad a Pablo de hablar y él dijo: varones atenienses, en todo veo que sois muy religiosos. Ese hecho se encuentra en Hechos 18. Y cuando llegó ahí, entonces le dijo: yo veo que sois muy religiosos. Y recorriendo vuestra ciudad, vi entre sus altares al Dios, un altar que decía: al Dios no conocido. Entonces, a ese Dios que ustedes adoran, a ese Dios que ustedes invocan, es al Dios que yo les vengo a anunciar. Es aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, como sus propios profetas o poetas han dicho. Sí, el que habita no en templos hechos de manos humanas. Él habita en corazones, Él habita en creyentes. Por eso la iglesia es la máxima expresión de Dios en la tierra, para dar a conocer su nombre, para dar a conocer su palabra, para dar a conocer su voz, para dar a conocer su propósito. La gente, el mundo necesita oír. Si la iglesia no proclama, si la iglesia no vive de acuerdo a los principios del reino de Dios, entonces no está cumpliendo el propósito. ¿Sabes? La respuesta, pero solo la respuesta a través de una iglesia que cumple con la visión de Dios. La iglesia no es solamente gente, la iglesia es familia. Y una familia uno no la escoge, uno nace en ella. ¿Sí? Tú no escogiste nacer en tu familia, entre los Pérez, los González o los Benítez o los Ramírez. Tú naciste allí. Tú naciste allí y como naciste ahí, amas tu familia y no estás diciendo: ay, me voy a cambiar a los Rodríguez. No, tú naciste en esa familia y amas tu familia. Y tú dices: bueno, a pesar de cómo seamos, no somos, y como familia nos conocemos, hasta cómo roncamos y todo lo demás, ¿verdad? Pero sabes, nos amamos porque somos, y la iglesia debe ser así, una familia que se ama, que se apoya, que se respeta. Es donde funciona. La iglesia funciona bajo un principio de interdependencia. ¿Sabes qué es la interdependencia? En que todos dependemos de todos. De que yo recibo y yo te doy a la vez. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí, tú necesitas de tus hermanos. Nos necesitamos. Sí, como en una mano, ¿verdad? Para al momento de tomar las cosas. Tú no puedes decir: ay, no necesito el dedo chiquito, me lo voy a cortar. No, tú lo necesitas. Necesitas cada parte de tu cuerpo. Así es la iglesia. Por eso es importante, por eso es valiosa, porque Cristo pagó un alto precio. Nuevamente reitera en 1 Corintios 7:23. Primera a los Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados. Tener esa mentalidad bien metida, esa verdad en nosotros, que no nos pertenecemos. Las personas dicen: es mi vida, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana con ella. Eso dice la gente que no conoce a Dios. Los hijos de Dios no podemos decir tal cosa. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos pertenecemos. A ver, di conmigo: no me pertenezco, le pertenezco a Cristo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño, todo lo que amo, todo le pertenece a Dios. Y cuando eso sucede, o sea, mira, eso nos cambia la perspectiva.
Cuando Jesús estaba en la cruz, en Juan 19:30, Jesús está en la cruz. A Jesús le dan a beber agua mezclado con vinagre, un vinagre ahí con un sabor a hiel. Sí, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, consumado es, todo está cumplido, todo está cumplido, consumado es. La palabra griega telestai es aquello que se traduce como consumado es o cumplido está. Tetelestai. En otras versiones se han descubierto recibos, fíjate, recibos por impuestos escritos en papiro con la palabra griega tetelestai, escrita a lo largo, que significaba deuda pagada, deuda cancelada. Los que son comerciantes, o cuando tú vas a un comercio, ¿verdad?, y compras algo y te ponen el sello ahí de pagado. O cuando tú sacas un auto, una camioneta con un crédito bancario o una agencia, y cuando al final de tus pagos te entregan la factura. ¿Alguien ha tenido esa experiencia maravillosa cuando terminas de pagar y te ponen yo estoy a pagar un auto por 4 años? Y cuando el último día yo quería hacer una fiesta, cuando ya te entregan tu factura y te dicen: pagado, consumado está, tetelestai. Jesús pagó el precio. Él pagó totalmente, completamente un precio y anuló la deuda del pecado, del infierno y de la muerte. Consumado es, tetelestai. Él pagó el precio. Por eso somos posesión de Dios. Somos posesión de Dios. Imagínate a ti mismo con un letrero en el pecho que dice, con unas enormes letras, amarrado allá a un poste, y que diga: se vende, se vende. Qué vergonzoso, ¿no? Pero sabes, incluso que diga: vendido al mejor postor, vendido al mejor postor, como en una subasta, como en la subasta de un alma, ¿no? Y alguien dice: no, yo ofrezco tanto, yo ofrezco esto, yo le ofrezco placeres, yo le ofrezco viajes, yo le ofrezco lugares, yo le ofrezco drogas, yo le ofrezco esto, yo le ofrezco eso. Y el mundo ofreciendo, el mundo, el diablo, y las drogas y la violencia y el placer y la lujuria y todo mundo ofreciendo. Pero llegando el Hijo de Dios diciendo: yo ofrezco mi vida, le doy mi sangre, le ofrezco una eternidad a mi lado, le ofrezco reinar conmigo por la eternidad, le ofrezco el perdón completo de sus pecados, le ofrezco una vida nueva, le ofrezco que todo su pasado quedará borrado, le ofrezco una nueva oportunidad, le ofrezco un nuevo nombre, sí, y le ofrezco que su nombre quedará inscrito en los cielos. Le ofrezco, y imagina todo lo que Jesús ofreció a cambio de toda la basura que el mundo, el pecado y el diablo habían ofrecido por ti o por mí. Sí, mira, dice Apocalipsis, ¿me ayudan, muchachos? Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. A lo mejor, híjole, es bien temprano, pastor, ya vamos a subir. Pero mira, al que nos amó, dice verso 5, la segunda parte: y de Jesucristo es el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Sí. Ahora, ¿por qué hemos sido comprados? ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido comprados? Para ser de Dios
y para ser de Cristo. Por eso hemos sido comprados, para ser de Dios y para ser de Cristo. Ya leímos en 1 Corintios capítulo 6, hemos sido comprados por precio y debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, los cuales le pertenecen, en cuerpo y espíritu le pertenecen a Dios, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados, sí, para limpiarnos de toda maldad y hacernos su pueblo y ser parte de su pueblo, de su herencia. Nos dice en Tito capítulo 2 versículo 14. La Dios habla hoy. Yo sé que no la tenemos en pantalla, pero dice: Él, Jesucristo, se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. ¿Me quieres poner la NTV? Lo traduce parecido. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos, para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos. Dile que está a tu lado: comprometidos. Comprometidos a hacer buenas acciones. Eso es parte del compromiso. Como cuando una pareja se casa: prometo delante de Dios amarte, cuidarte, respetarte, serte fiel, estar contigo bajo cualquier circunstancia, en la salud o en la enfermedad, en las riquezas, cuando haya dinero o que no haya dinero. Yo te voy a amar y voy a estar contigo todos los días que Dios nos preste la vida. Eso es compromiso. Por eso muchos no le quieren entrar al matrimonio. Decía una hermana, el matrimonio, porque habla de compromiso. La iglesia está comprometida porque Cristo dio su vida por nosotros, para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos, sí, para hacer buenas obras. La Dios hablado y traduce: empeñados para hacer el bien. Empeñados para hacer el bien. Para eso nos compró. No nos compró para vivir nuevamente en fornicación. No nos compró para seguir atados en la lujuria. No nos compró para seguir atados a la rebeldía, a la promiscuidad, a la vida licenciosa, a la vida sin temor de Dios. Nos compró para ser su herencia, para ser suyos, de su propiedad, para gozarnos en Él. En la Biblia hay una historia de un profeta llamado Oseas. Muchos dicen que es el profeta fresa de la Biblia porque se llama Oseas, ¿no? Sí. Y el profeta Oseas, Dios le dijo al profeta: búscate una mujer fornicaria. Oye, es una palabra muy fuerte. Es como le está diciendo: búscate a una mujer de la vida alegre y ámala y cásate con ella. Es como que Oseas va a un antro de vicio y mira a una mujer y le propone matrimonio. Ella acepta y él se la lleva a su casa. Y cuando el profeta ya la tiene en su casa, imagínate, la sacó de una vida sucia, de una vida de menosprecio. Qué difícil vida viven este tipo de mujeres, este tipo de personas. ¿Cuántos hombres pasan por ellas, las humillan, las subajan, las maltratan, las golpean, se enferman? O sea, es una vida terrible, terrible. Y que alguien sea rescatado de esa vida y ahora es la señora de Oseas. Y Oseas le pone una casa bonita, le compra vestidos decentes,
le arma su cocina, le compra su sala y Oseas le dice: ya no quiero que mires a ningún otro hombre. Tus besos solamente van a ser para mí, tus caricias solamente para mí. Tú y yo nos vamos a amar. Te dice: wow, qué romántico. Ella dijo que sí. Pero pasado algún tiempo, cuando Oseas se iba a trabajar, ella agarraba su teléfono y mandaba WhatsApps. Bueno, no había, pero bueno, poniéndole estas palabras, le mandaba WhatsApps a sus antiguos amantes y se metía con ellos, de tal manera que un día salió embarazada y no era de Oseas. Pero el profeta lo sabía. Ahora, ¿el profeta era tonto? No, el profeta no era tonto. El profeta amaba a esa mujer. ¿Cómo? Pero le puso los cuernos, sí, 2 veces. Bueno, con 2 hijas, quién sabe cuántas veces. Pero tuvo 2 hijas que no eran del profeta. Ay, Dios mío. Y el profeta sabía, sí lo sabía. Y la amaba, sí la amaba. Un día, Gomer, así se llama la mujer, como que le dejó un recado por ahí. Bueno, eso yo lo pongo ahí. Pero un día se fue de la casa, le dejó a las niñas y volvió a su antigua vida. Y le dijo: ya me aburrí de estar contigo, me voy tras mis amantes. De plano le dijo: ya, ahí te quedas, esta vida no es para mí. Así hay creyentes que le dan la espalda al Señor, ¿eh? Y mire, entonces ella se vuelve allá y anda viviendo otra vez la vida loca. Nuevamente Dios le habla al profeta y le dice: ve a buscarla y tráela de nuevo. Ay, cuando yo leo eso me ganas de llorar. ¿Cómo puede ser tan grande el amor de Dios? ¿Qué tan grande era el amor de ese profeta por esa mujer? O sea, en nuestras palabras podría ser: qué tonto. Pero no, la Biblia lo presenta como un hombre conforme al corazón de Dios, que amó tan profundamente a una mujer pecadora. La va a buscar. ¿Sabes que la encontró enferma? La encontró mal. E incluso ya estaba siendo vendida en el mercado de esclavos. Él la va y la busca y la trae de nuevo y le hace una de las promesas más hermosas conmigo, de la Biblia, y dice: te desposaré conmigo y caminarás en justicia y conocerás a Jehová. Y fue y la trajo y se la llevó de nuevo a casa, y como que hicieron otra vez los votos, porque ella pensó que le iría mejor, pero cuando ella se fue, le fue mucho peor. Ahora, toda esta historia, ¿por qué aparece en la Biblia? Después el profeta, Dios le dice al profeta: ¿sabes por qué te enseñé esto? Y que tú lo sientas, Oseas. Dios le está enseñando al profeta esa condición, para que el profeta entienda cómo es el amor de Dios por su pueblo. Que cuántas veces Dios lo ha amado, pero todas las veces el pueblo se olvida de él. En los tiempos de Oseas se olvidaban de Dios y sacrificaban a los Baales y ofrecían sacrificios en lugares altos a los ídolos. Y dice: entre más yo los amaba, más se alejaban de mí. Pero no es ese no es el llamado para la iglesia. El llamado es que cuando tú entiendes al amor de Dios, el alto precio que se pagó, pues tú más quieres estar con Él. Tú más quieres darle y dile: Señor, ¿cómo podré pagarte? Obviamente esa expresión, ¿cómo podré pagarte?, es una expresión nuestra, porque realmente nunca podremos pagarle el alto precio que se pagó por nuestras vidas. Se pagó un alto precio. Lo único que nos resta es vivir para adorarle, vivir para agradecerle,
vivir para glorificarle. Estamos comprometidos con eso. Para eso fuimos rescatados, para que andemos en buenas obras. Efesios capítulo 2 versículos 9 y 10, cuando dice: por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y fuimos nosotros salvos para ser reyes y sacerdotes en su reino. Nos dice Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Voy a leerles también en la Dios habla hoy. Y cantaban este canto nuevo: tú eres digno de tomar el rollo y romper sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra para recibir hasta ahí. Y reinarán sobre la tierra. Dios ha transformado un reino de reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos comprados? Para quitarnos los harapos, para quitarnos las vestiduras viles, la vida sucia, y vestirnos de linaje real, de un ropaje real, como reyes, como sacerdotes de Dios. Para eso nos redimió, para reinar con Cristo, para rescatarnos de una vida vana y sin propósito, y reinar con Él. Sí. Y sabes, nosotros hemos sido comprados porque Dios ha querido dar su Espíritu Santo en nosotros. En Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de verdad, o el mensaje de salvación, la buena noticia de su salvación, abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu que Él había prometido. Con el Espíritu que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que alabemos su glorioso poder. Su glorioso poder, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es una garantía. El Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo en la iglesia, que fue derramado desde Pentecostés, y en el momento que cada creyente le da su vida al Señor, ese Espíritu es derramado como un anticipo de esa promesa que Dios había de cumplir en cada uno de nosotros, para que vivamos para alabanza de su gloria. Para eso fuimos comprados. Sí. Y termino con Apocalipsis 12:1. Mira cuántos versículos que hablan del precio que se pagó. Apocalipsis 12:11, perdón. Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida para tenerle miedo a la muerte. Wow.
¿Sabes por qué no le tememos a la muerte? Porque no amamos tanto la vida, porque amamos a Jesús, amamos todo lo que Jesús ofrece por nosotros y para nosotros. Sí, por eso los creyentes estuvieron dispuestos a morir. Aquellos, sí, nuestros hermanos lo han vencido, a Satanás, a la serpiente antigua que habla en el 10, con la sangre derramada del Cordero, con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Sí. Bueno, dije que era el último, ahora sí, este es el último. Romanos 14:8, póngase de pie. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Somos del Señor. Iglesia, somos valiosos porque se pagó un precio. Y como se pagó un precio, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Y como le pertenecemos a Dios, debemos vivir para cumplir los sueños y propósitos de Dios. Ser una luz en este mundo, proclamar su gloria, adorarle a Él, servirle con todo el corazón, en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Hermanos, si entendemos eso, sabremos para qué está la iglesia, para qué existe la iglesia, cuánto vale. Y eso, o sea, no podemos menospreciarle. No podemos decir, ay, bueno, ay, no quiero yo nada con la iglesia. Amo a Dios, pero no quiero a la iglesia. No me hablen de iglesia. Pero sabes, si menosprecias la iglesia, menosprecias a Dios, que dio su vida por ella. Cuidado con eso. Sí. Que derribemos todo aquello que nos impida servir a Dios y funcionar dentro de la iglesia, que es el cuerpo local de creyentes que han creído en Jesús como a su Salvador y Señor, que dio su vida por ellos y viven para proclamarle, para adorarle. Iglesia es más que reunirnos de domingo a domingo. Iglesia es ser familia y es funcionar como un cuerpo y edificarnos mutuamente. Y eso lo vamos a aprender, si Dios quiere, la próxima semana, cuando hablemos de los dones de la iglesia, que son las habilidades puestas por Dios para que la iglesia pueda seguir edificándose en amor. Sí, levante sus manos y diga: gracias, Señor, por haber pagado un precio tan alto por mí. Gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecía, Señor, pagaste el precio más alto, pagaste el precio más sublime, pagaste el precio más enorme, Señor, que alguien más pudo pagar. Diste la sangre del Hijo de Dios. Y hoy podemos acercarnos confiadamente. Hoy podemos adorarte confiadamente. Sabemos que valemos, que tenemos un valor y tenemos un propósito y una misión. Somos la iglesia, somos tu cuerpo, somos la novia, somos familia, somos, Señor, tu heredad, tu pueblo, Señor. Y aquí estamos para funcionar como tal, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón. Que vivamos agradecidos, Señor. Que vivamos agradecidos cada día de nuestra vida por el alto precio que se pagó, por el alto precio que se pagó por nosotros, tu sangre derramada en la cruz. Oh Dios, gracias. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.